Hoy estamos en comunicación con Raúl Padró. Raúl Padró fue ex legislador porteño, hombre del Movimiento Nacional Justicialista, y bueno, para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico y, como decía el general Perón, la única política real, la geopolítica. Buen día, Raúl. Bueno, vamos a... Bien, bueno, acá lo decía que son estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento nacional, que están tan emparentados y tan relacionados con la geopolítica, sino de otra manera, cómo hablar de política sin hacerlo en el marco de la geopolítica, ¿no? Bueno, así históricamente lo señalaba Perón, ¿no? Evidentemente que el gran cartabón de las políticas nacionales es lo que se desarrolla internacionalmente, ¿no? Que incide directa e indirectamente desde toda arista y proporcionalidad posible. Hola. Sí, en esta cuestión no son ajenos los acontecimientos mundiales para relacionarlo de lo que pasa en el país. Hace unos días habíamos escuchado una interesantísima charla en TV1 con la gente de Adrián Salvucci, donde hacías un relato de la situación actual y bueno, que sus raíces están allí hace muchos años en lo que hoy se le está imponiendo al país y al mundo como lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, hacíamos alusión a lo que decía en algún momento Lyndon Johnson, relativo al control de la natalidad, ¿no? Y a lo que señaló Perón contradictoriamente algunas décadas antes desde su perspectiva no nacional. Él y su esposa en ese momento, María Eva Duarte de Perón, ¿no? Bueno, no, eso hacía alusiones a eso en relación al informe del año 1950 del quinquenio, donde se hace el informe económico, social, cultural, y ahí se pone de manifiesto claramente, documentalmente además, la inconveniencia del aborto, ¿no? De la interrupción del embarazo. Por eso que Perón desarrolló mucho algo que después él enunció como que urge impulsar una enérgica política poblacional. Ajá. Y que después desarrolló muy específicamente el coronel Rodríguez Cía. Perón tiene un opúsculo al respecto, porque lo que hacíamos alusión de Lyndon Johnson es relativo al texto de su libro, La Gran Sociedad, así se llama. Claro. Donde dice, hay una frase que sintetiza un poco el pensamiento para que nos comprendan los oyentes. Conceptual esto. ¿Cómo? Algo conceptual. Johnson dice que vale más $1 invertido en el control de la natalidad que $5.000 invertidos en una unidad productiva, haciendo alusión a una empresa. Tengas en cuenta de que esto proviene de un hombre que pertenece al mundo capitalista, ¿no? Macrocapitalista, claro, podríamos decir. Sí. Del mundialismo capitalista. El mundialismo, ahí está. Claro, de manera tal de que esta es la concepción de ellos, y inserta en este pensamiento está la idea que proviene erráticamente del malthusianismo, y que dice que gran parte o el alto porcentaje de los problemas existenciales del mundo actual es la superpoblación. Entonces, no es pionero en esto Johnson tampoco, porque esto hay textos de McNamara. Sí, Robert McNamara, el que empieza a institucionalizar. Claro, es posterior el presidente del Banco Mundial, fue McNamara. Sí, Robert y más McNamara. O menos dice siempre lo mismo, siempre la misma teoría, ¿no? Por eso que él, en ese texto, explícitamente, Lyndon Johnson dice que para los países dependientes, vale decir, para los países subdesarrollados del tercer mundo, dice que hay que enviarles preservativos, diafragmas, pastillas anticonceptivas, y dice que habría que conveniente la esterilización en algunas zonas y para algunas etnias, como lo hicieron palmariamente y aberrantemente en el Amazonas, ¿no? Donde estuvieron precisamente a través de la Embajada del Poder Mundial de Estados Unidos, hace varias décadas, dedicados específicamente y prolijamente a esto de la esterilización sexual para evitar la reproducción masiva. Quiero decirle que
aquí hay una contradicción, porque por ejemplo hoy la nación argentina está gobernando un segmento político que se endilga a representar las banderas del justicialismo. Bueno, el justicialismo como bandera fundacional tiene la de la soberanía política, que es la soberanía, bueno, es la autodeterminación. Y Perón, precisamente, me remito al principio, dice que no hay soberanía en un país despoblado, que parte de la soberanía es el crecimiento vegetativo, Raúl, y que no debemos permitir desde ningún punto de vista que el imperio nos imponga la política demográfica. Raúl, recién vos mencionabas, y vamos a seguir con esta parte, pero para ir encuadrando un poco esto que vos decís con respecto al programa, ¿no? Encuadrarlo en tu propio pensamiento. Digo, vos hablabas recién lo del mundialismo, y vamos a separarlo bien de lo que decía el general Perón, la etapa nacional, la etapa continental y la etapa universal, que no es lo mismo que mundialismo. Por supuesto, el universalismo es algo completamente diferente, que además habían enunciado los antiguos nacionalismos europeos. Esto más allá de la creatividad que tiene la doctrina de Perón, se manifiesta en consonancia con exposiciones doctrinales anteriores, prácticamente de 50 y un siglo, de 50 años y un siglo, anteriores a Perón, que ponen de manifiesto esta posición, ¿no? De las etapas que concluyen en la concepción del universalismo, que nada tiene que ver con esto del gobierno mundial, de la globalización, que esto responde a un concepto y un criterio gerencial del dominio mundial, económico y financiero exclusivamente. Cuando habla de gerencial, hablar de la gran empresa mundial, con patrones, con dueños y bueno, con cargos asignados. Por supuesto, en muy pocas manos además, ¿no? Verdaderos macromonopolios, podríamos decir. Claro. De manera tal de que esto está en consonancia con conceptos, con filosofías e ideologías que son contradictorias a los principios fundacionales del peronismo. Por eso que resulta realmente aberrante lo que pasó los otros días acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el bloque justicialista, claro, un bloque que no es justicialista, es un conjunto de personajes puestos a dedos, a piacere, por el señor Alberto Fernández y toda esa mafia del PJ porteño, que no es PJ, que es una estructura de negocios presidida por un sindicalista, Víctor Santamaría, que dice representar a los trabajadores de propiedad horizontal, cosa que no es así porque el gremio lo heredó del padre, ¿no es cierto? O sea, no participó de ninguna elección, y además es un tipo que en el peronismo nunca tuvo relevancia en la militancia, y que además no se le cae una idea, no es un hombre de pensamiento ni de conducción política. Sería bueno tener un debate con este personaje, por supuesto que no lo va a aceptar, porque su inconsistencia y su falta de fundamento y esencia para esgrimir estas cosas sería absolutamente irrisorio. Y estos legisladores, que ellos son testaferros, representantes de estructuras de carácter mafioso que responden finalmente a los intereses económicos del poder mundial. Recién hablabas de esta bochornosa acuerdo ahí de los legisladores de Buenos Aires. ¿De qué se trataba? Y fue el tema del aborto relativo a la interrupción del embarazo, ratificando lo de 1921 del Código Penal, que eso es lo del aborto eugenésico y eutanásico, eugenésico y quirúrgico, digo. Eugenésico es cuando había concebido, esto fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en la reforma que se hizo al Código Penal, que además los discursos, si vos los lees, te descomponés, de los legisladores nacionales que hicieron esa reforma relativa al eugenésico y al quirúrgico. El quirúrgico es cuando la vida de la madre corre peligro. Claro. Y digo que te descomponés porque son discursos de esa época totalmente biologistas y racistas, que evidentemente estos que la van de legisladores actualmente en Cava no deben tener ni criterio de lo que hablaron ni de lo que ratificaron, porque si nos remontamos al texto, vuelvo a insistir, de esos discursos que sancionaron esa reforma del 21, parece las leyes de Nuremberg prácticamente, ¿no? El código de Rosenberg parece eso. Es prácticamente un biologismo de carácter racista,
realmente inaceptable en los tiempos que nos toca vivir. Raúl, y por otro lado, sí, trataron de convalidar esta resolución administrativa de Ginés González García, otro mafioso de la política, un tipo que tampoco es del peronismo, que proviene del Partido Comunista, y que pretende a través de actos administrativos, de resoluciones del Ministerio de Salud, violar la Constitución Nacional, la Carta Magna del Estado argentino. Entonces estos tipos dicen que hay que respetar la ley, pero los primeros que no respetan la ley, los primeros que transgreden y que violan la ley son ellos, porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución es clarísimo, y sus siguientes, además a todo lo que escribe la nación argentina desde esa perspectiva constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado Internacional en la ONU por los Derechos del Niño, el Código Penal argentino en su artículo 85, el Código Civil y tanta legislación vigente. Bueno, vienen 3 o 4 o 60 votarates, bueno, algunos votaron en contra, hay 9 votos en contra, que carecen de toda legitimidad, porque esta gente no tiene legitimidad, tiene legalidad. Ellos han ido en una lista que fue aprobada conforme a la ley vigente por el juzgado electoral de la capital, pero que evidentemente no tienen ninguna legitimidad, porque el electorado de capital, si vos le preguntás quiénes son estos personajes, no conoce prácticamente a ninguno, y son tipos que no tienen trayectoria, que han sido puestos ahí en su condición de serviles o funcionales al poder del gobierno o el desgobierno que hoy nos toca padecer, mejor dicho. Ahora, Raúl, sí, el tema es interesante, ¿no? También uno piensa que está el tema de la militancia, que hay personas esclarecidas. Bueno, yo cité acá a tantísima gente que participa en el programa y que está en esta línea de pensamiento del peronismo, de lo que plantea el peronismo. Perdóname, sí, Hugo, estos no son militantes políticos, porque ninguno de estos proviene de internas partidarias. Antiguamente los legisladores de la ciudad se elegían a través de internas partidarias, donde participaban todos los sectores. Vos participaste de muchas de ellas para llegar a legislador, obviamente. Todas las internas, entonces por eso fui legislador. Ya eso, emerger de eso ya era una dificultad, que había que tener la aprobación de los afiliados para constituir una lista que finalmente iba a competir con el resto de los partidos políticos. Ahora, un hombre... Esta gente tenía cierta legitimidad. Ahora, todos estos tipos puestos a dedo, vos fijate, entre otros está esta señorita Ofelia Fernández, que dice que se le seca la vagina, lo dice en otros términos, ¿no? Cuando hizo un discurso o una presentación pública, porque eso no es discurso, hace pocos días o meses, esta chica ha dicho que no fue ni será peronista, y fue en la lista del justicialismo, y así son todos los integrantes prácticamente de esa lista. Vale decir que eso es un contubernio mafioso que responde a los intereses subjetivos de los que nos gobiernan, que además estos tipos son funcionarios a la Embajada de Estados Unidos, porque vos imaginate hasta la izquierda ahí presente, los sectores del Partido Obrero, de todos esos grupos y segmentos ideológicos de izquierda, que hablan de derechos humanos, y condenan al ser humano a muerte en el máximo grado de indefensión, que es en el seno materno. Y en el lugar más seguro del ser humano, ¿no? El vientre materno. Claro, y fíjate vos que hablan, además de derechos humanos, hablan de imperialismo y son funcionales a todas las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, porque son las condiciones financieras que imponen. De ahí la preocupación de este Fernández y tanto la variabilidad de las actitudes de Cristina Kirchner. Si en nuestra época eran antiaborto, vos fijate que Fernández en el año 2004 y 2005 hay notas en los periódicos nacionales, por ejemplo el periódico Perfil, donde se manifiesta frente al Papa Juan Pablo II, más allá de que esto no es una cuestión teológica exclusivamente, ni metafísica. No, es moral, lo dijo... Es moral, es científica, es sociológica, es histórica, es política, es jurídica, vale decir, pero Fernández allí manifiesta que él está en contra del aborto. No nos sorprende para nada que Fernández haya dicho eso y que hoy actúe de esta manera, porque estamos habituados a la política hipócrita y errática de Fernández. ¿A qué Fernández? Un tipo que fue diputado de Caballo y superintendente de Seguro de Méndez,
con una gestión delictuosa y que ahora nos viene a decir que no, que él está a favor del aborto, que él no se puede rectificar de lo que dijo, que no puede tirar por la ventana lo que había firmado anteriormente, primigeniamente, cuando no es así. Ya invito a los oyentes a que investiguen en internet cuando Fernández daba declaraciones en contra del aborto. Vale decir, de que de esta gente, como en tantos otros aspectos de la vida pública, nacional e internacional, se puede esperar absolutamente cualquier cosa. Fíjense ustedes que el tipo dijo que era peronista en la campaña, bueno. Y después, bueno, estaba inspirado. Los únicos privilegiados son los niños y los ancianos. Bueno, los viejos... Mal podría un peronista, mal podría propugnar el aborto, la interrupción del embarazo. A Raúl, pero mira, hay bueno, hecho evidente, él dijo que estaba inspirado en el hipismo y no en las 20 verdades, fue tajante, lo dijo, no, eso ya no tiene ni discusión, lo dijo estas son las últimas expresiones, porque en plena campaña dijo que era liberal progresista, después en la entrevista que le hizo Fontevecchia de la revista Noticias, dice que él es más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades del justicialismo, y finalmente dice que es socialdemócrata, ideología que Perón cuestionó. Entonces, yo le pregunto a los peronistas genuinos, ¿qué tiene que ver, qué rábano tiene que ver todo esto con el mensaje histórico de Perón y Eva Perón? Absolutamente nada. Por eso es que digo también que este es el proyecto más antiperonista y más antinacional que registra la historia argentina. Bueno, la guerra, nos están haciendo la guerra desde adentro, pero ahora voy a esto. Hay antecedentes que son sumamente preocupantes. Las dos figuras, bueno, uno está inspirado en el hipismo y no en las 20 verdades peronistas, y otro fue militante de la UCD, bueno, uno de los soldados del Chancho Alzogaray, y son los dos que el proyecto mundial está poniendo ahí en la puja para el reemplazo de la presidencia, como es, bueno, presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, bueno, Sergio Massa es un hombre de la UCD, es un tipo que introdujo a Vudú en el gobierno de Kirchner, ¿no? Porque Vudú Kirchner no conocía, no sabía quién era Vudú, el que lo presentó a través del ANSES y que a su vez le propuso toda la cuestión relativa a las AFJP, fue Vudú, y que por eso Kirchner compró el proyecto, que finalmente terminó siendo delictuoso, como todo lo que hicieron ellos. Pero referido a lo que vos decías, sí, confirmo, es así. Ambos provienen de la UCD, igual que Bocio, o que Arroyo, Daniel Arroyo, esto del otro día de los 500 gramos de fideos a 85 pesos para indigentes, de la empresa de Grobo Copatel, empresa que fue fundada para hacer esa venta, porque hasta ese momento nunca había producido fideos, Grobo Copatel. Así que esto pone en evidencia palmaria la inconsistencia moral de este desgobierno corrupto y miserable que nos está llevando a la ruina. Ahora, Raúl, en esto uno que va observando, estos juicios de valor que vos estás haciendo, que bueno, está inscripto en la realidad y mucho más apoyado por la reina de las pruebas, que es la confesión. Soy socialdemócrata, lo mío es el hipismo. Hippie y liberal progresista. Exactamente, digo, ahora, ¿cómo ves que todo este sistema comunicacional, todo esté apuntado a quebrar la voluntad de un pueblo en su liberación, en esas tres banderas fundamentales del peronismo? ¿Cómo se entiende esto? ¿Han podido aglomerar de tal manera todos estos medios para este fin que realmente es nefasto, ¿no? Bueno, el poder mundial incide esencialmente sobre dos factores en cualquier sociedad, la nuestra, en Bombay, Australia, Inglaterra, Francia o Alemania. Los dos factores son el poder judicial y los medios de comunicación masivas. La guerra cultural, no el lavado de cerebro y la reeducación mental, que es lo que estamos padeciendo. De todas formas, no han tenido un efecto muy positivo, porque vos ya ves que en la última elección nacional el 53% de la población no lo votó, ellos sacaron el 47%. Hay algo más preocupante, discúlpame, pero quiero decir, permitime hacer la aclaración, que las otras opciones fueran positivas, ahí voy. ¿Cómo condescendientes con las necesidades básicas, esenciales de nuestro pueblo? No, de ninguna manera. Pero esto es lo que nos impone el sistema, te da Coca-Cola o Pepsi-Cola, y si te genera una nueva
una nueva instancia, una nueva alternativa y te va a inventar la Spurcola o te va a revivir la Canada Dry, pero siempre va a ser lo mismo. Claro, porque es acá parte del poder mundial, acá del mensaje unívoco a través de los distintos matices que imponen. El otro tema preocupante, bueno, eso es lo que quería decir, que está bien este proyecto que está, bueno, hay un ejército de ocupación precisamente en el peronismo, en el proyecto nacional, digo, pero hay un montón de argentinos que votaron a la otra opción que si no es igual es peor. No, por supuesto, es lo mismo, mira, es absolutamente lo mismo, permanentemente lo vemos. Vos ya ves que Cristina Kirchner, más allá del aluvión de denuncias y de pruebas incontrastables que tuvo en su contra ella, su familia, su equipo, y toda la gestión de desgobierno de esa década mal llamada, ganada. Mal llamada, ganada, porque de ganada no tuvo nada, es una década perdida. Yo creo que es la nueva década infame, o la década más infame de la historia argentina. Pero quiero decir de que ellos han tenido siempre el beneficio de este sistema fundado en el lavado de cerebro de la población y en el beneficio y mal uso de la cosa pública. Porque aquí no se puede hablar libremente, ni se puede esperar un juicio equitativo, digno y libre de una población que por otro lado es beneficiaria de 30 millones de subsidios, un país de 40 millones de habitantes, 30 millones de subsidios, 5 millones de empleados públicos. O sea, esta es la degradación corrosiva, degenerativa, que ellos instalan en el Estado Nacional desde el punto de vista de las estructuras existenciales, vitales del Estado. ¿Para qué? Para mantenerlo de rodillas, de esta forma miserable. Y esto genera a su vez el decrecimiento de todo el aparato productivo, del crecimiento, del desarrollo de la nación argentina. Más o menos al modelo de Venezuela. Ahí tenés otro ejemplo palmario y documental de la cuestión. Un país petrolero con poca población que es pobre. Y esto es lo mismo que nos ocurre a nosotros, lamentablemente, ¿no? No hay que pensar mucho ni hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Ahora vos me decías de lo otro paralelo de lo de Macri, son socios. Vos ves que Macri hasta ahora no ha sido molestado en absoluto. Vos decís que están atravesados. Que se hizo durante la campaña electoral de la política delictuosa de Macri, pero no hay ninguna causa penal que funcione ni que haya puesto en peligro la libertad y el patrimonio, no de Macri, de toda la familia Macri. No olvidemos que el máximo beneficiario de la obra pública durante la década perdida no fue Lázaro Báez, fue Ángelo Calcaterra Macri, primo hermano sanguíneo de Mauricio Macri y testaferro de todo el clan familiar que ha vivido del latrocinio del Estado. Sí, vos sabés que es verdad esto, estar así el otro día. Y el representante en el Extremo Oriente, en China, ¿quién era? Era Franco Macri. El hermano. Después lo sucedió Diego Velar, un tipo vinculado al vaciamiento del Banco del Oeste, un tipo vinculado a los montoneros que llevó como secretario, cuando Dualde lo hizo embajador en Estados Unidos, a Mario Montoto. ¿Quién es Mario Montoto? Es el presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, el mismo que hacía las importaciones de tecnología, de seguridad y defensa desde el Estado de Israel a Argentina, con Patricia Bullrich y su esposo, Guillermo Chanco. Ahora vos sabés que Montoto a su vez es el padre de María Raberta, porque tienen distintos apellidos por la cuestión esta de que los militares sustraían a los bebés, a los niños, de los terroristas cuando él era dirigente terrorista y montonero y secretario de Mario Firmenich. Sí. Y resulta de que María Raberta, la hija de Montoto, socio de Patricia Bullrich en estas operaciones de importación desde Israel hasta Argentina, la hija de él, María Raberta, fue la candidata de Cristina Fernández para intendente de Mar del Plata, y como perdió la elección con Montenegro, ahora la puso de presidente del ANSES. Y bueno, me parece que más claro imposible. No, eso lo sabíamos. Aparte, Montoto, un hombre de una fortuna incalculable hoy, ¿no? Bueno, fue el secretario de Diego Velar cuando Dualde lo nombró embajador frente a Estados Unidos en la época de George Bush. Sí, no, es verdaderamente
para reparar y ver cómo, porque digamos, viendo las aristas de todo esto uno se da cuenta para dónde va la cosa. Ahora, Raúl, para darle forma a esta salida, a esta charla tuya, despoblar Argentina y seguir teniendo Argentina despoblada significa que a un territorio despoblado se lo puede ocupar o invadir, ¿no? No, pero además es un país prácticamente inexistente. Imagínate la Argentina, con 3 millones de kilómetros cuadrados, 40 millones de habitantes. Según estos últimos censos, que no son muy fidedignos ni respetables desde ningún punto de vista, pero vamos a reconocerlos como si así fuera, es realmente una preocupación, porque vos fijate que desde el mundo, un mundo con 7.500 millones de habitantes, ¿cómo nos ven a nosotros? Y hermanos de estos serviles, de estos felpudos, de estos alcahuetes, rastreros, decadentes personajes. Porque estas cosas que nosotros estamos manifestando aquí no son expresiones que provienen de un criterio subjetivo, faccioso. No, estos son hechos incontrastables que están todos documentados. La complacencia de los personajes, su pertenencia y su ligazón a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Hay documentación sobreabundante sobre esto, que además está en los grandes medios de comunicación y en Internet. Así que todo ciudadano que esté interesado en profundizar la cuestión puede hacerlo. Exactamente. No estamos hablando de ciencias herméticas o criptología, estamos hablando de cosas que están en la vista de todos. Bueno, por eso yo creo que esto tiene que ver con un proyecto que está a las claras, que se puede ver, que es el nuevo orden mundial, este proyecto mundial que tienen fundamentalmente. Bueno, eso apunta precisamente, Hugo, el aborto, porque el aborto es de población, y la ideología de género porque festejan el homosexualismo, porque los homosexuales no se van a reproducir simplemente por eso, porque aquí no han venido a plantear nada humanístico con respecto a la cuestión. La vieja Constitución del 53, sí, que dentro de algunas décadas tendrá 200 años, ya lo decía: las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros, a la moral pública, quedan reservados a Dios y exentos de la autoridad de los magistrados, exenta de la autoridad de los magistrados. De manera tal que no han venido a descubrir nada. Esto es el retroprogresismo, es el progresismo que cayó frente a la caída del muro de Berlín, frente a la decadencia que han generado en todos los países que tuvieron posibilidad de algún ejercicio de la cosa pública. La Unión Soviética, Cuba, Vietnam, Laos, Camboya. Entonces ahora volvieron a las banderas primigenias decimonónicas, todo este cuento del feminismo, el lenguaje inclusivo, la corriente LGBT, todos verdaderos disparates. Y vemos cómo Alberto Fernández, que hoy nos gobierna tan gravemente, de manera tan aguda, sí, permanentemente hace ejercicio de todas estas miserias y esta ruina, podríamos decir, de la contracultura universal. Raúl, bueno, ya vamos a charlar un poco más, esto que tiene que ver también, que bueno, acá lo abordamos, de estos grupos financieros internacionales, esta disputa entre ellos mismos, ¿no? Los sectores de la producción contra los sectores financieros buitres del mundo, del cual, bueno, ahora estamos nosotros presos también y tratando de salir de esto. Bueno, pero vamos a salir a través del pensamiento y de la opinión, ¿no? De las voces libres. Sí, no hay ninguna duda. Bueno, esto, además de ser el pensamiento económico y financiero, estos instrumentos de la crematística y no de la economía, son productos también de corrientes metafísicas, religiosas, que han dividido un poco la cuestión en Occidente, podríamos decir, porque en otras latitudes del planeta todavía no han podido incidir, de ahí su profundo disgusto, ¿no? Entonces están los progresistas y los fundamentalistas religiosos, que es el enfrentamiento que hay entre demócratas y republicanos, y las distintas líneas que representan a cada uno de estos en los países dependientes. Por ejemplo, Bolsonaro es Trump, Netanyahu, y Cristina, Alberto Fernández son Soros, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Hussein Obama, etcétera, etcétera.